Esto es Conceptos Fundamentales del Sistema Modular. Es Lecturas Básicas 5 del tronco interdivisional y está compilado por Luis Berruecos Villalobos. Y vamos a leer el apartado que dice Orígenes teóricos del sistema modular. Hablar de los orígenes teóricos del sistema modular nos remite a diversos niveles de análisis y de enfoques. Como en todo proceso educativo, influyen en este sistema factores de carácter político, cultural, económico y social, que articulados en una concepción pedagógica proporcionan las bases para su aplicación práctica. Los orígenes políticos se deben ubicar en el contexto histórico de un proceso democratizador a nivel internacional, manifestado en la década de los años 60 por movimientos de liberación iniciados desde las 2 décadas anteriores en América Latina y Asia, y la liberación colonial de la mayor parte de los países de África. La Guerra Fría y la carrera armamentista entre los países que pretenden construir el socialismo y los bloques militares capitalistas se encuentra a principios de los años 70, en pleno apogeo. Los efectos económicos y sociales de la revolución científica y técnica empiezan a tener repercusiones económicas y sociales, generando a su vez manifestaciones estudiantiles en todo el orbe en 1968, que hacen evidente la necesidad de transformar los sistemas educativos existentes y adecuarlos a las nuevas necesidades que se plantean con las innovaciones técnicas y científicas aplicadas crecientemente a los procesos de producción y de vida. Recordemos que en ese tiempo se inicia, por ejemplo, la vertiginosa carrera de desarrollo de la microelectrónica, que modifica las posibilidades de comunicación en el mundo y contribuye a la conquista del espacio. La bioingeniería, que hace posible la píldora anticonceptiva y la intervención genética en la producción agropecuaria, entre otras múltiples aplicaciones y avances en el campo de la ciencia y la técnica. La política de apertura democrática del régimen de Luis Echeverría Álvarez se refleja en las universidades que por su expansión incorporan a jóvenes profesionistas que en su mayoría vivieron el movimiento estudiantil o sus efectos inmediatos en México. Así, el tiempo que se permite hablar, pensar, criticar en el interior de las universidades se reprimen por la vía armada, los movimientos guerrilleros, que actúan en diversas regiones del país en la primera mitad de los años 70, el movimiento sindical independiente y las luchas por la democratización de grandes sindicatos corporativos forman parte también de este contexto. En este primer sexenio de los años 70 se da también una reforma global del sistema educativo. Con esta base se crean nuevas universidades públicas y se amplía la matrícula de este nivel en 300%. La reforma se caracteriza por el reconocimiento expreso de que la educación es un proceso permanente que se da a lo largo de la vida del ser humano, por lo que éste debe estar preparado para apropiarse constantemente de los nuevos conocimientos que le son necesarios. La producción de conocimientos se ve como un proceso en constante crecimiento, por lo que se privilegia el aprendizaje de los métodos sobre los contenidos. Hay una influencia empirista que en la práctica separa la teoría de la investigación experimental, dándose prioridad a esta última. En lo pedagógico se retoman planteamientos del movimiento de escuela activa, escuela nueva o reforma pedagógica de las 3 primeras décadas de este ciclo. Esto se refleja en la concepción de que el educando o alumno es el centro del proceso pedagógico y que se debe a partir de su actividad para lograr el aprendizaje. La organización global de los contenidos, la vinculación con la realidad y el papel del docente son otros de los elementos que tiene este origen teórico. Así,
se plantea el objetivo de lograr la participación activa de los educandos en todos los niveles, modernizando además los medios didácticos. La tecnología educativa desarrollada en los años 60 toma un lugar relevante en este aspecto y en la búsqueda de la sistematización de la enseñanza. La vía que se utiliza es la determinación central de los planes de estudio, los métodos de enseñanza y los criterios de evaluación del aprendizaje. El papel del maestro se concibe de esta perspectiva como simple informador, desconociendo su labor de dirección y orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de elemento creativo en el sistema educativo. A partir de esta concepción, se considera que el maestro, más que informador, debe ser facilitador del proceso de aprendizaje. Los contenidos se separan de este modo de la labor fundamental del maestro, que adquiere el nombre de docente. Esta visión está ligada a una concepción anti-autoritaria y que cuestiona a las instituciones a finales de los años 60, con Illich y Reimer a la cabeza. Se plantea que el docente debe coordinar la actividad de los educandos, estableciendo una nueva relación con los mismos. Desde el punto de vista psicológico, el documento Xochimilco se refiere a una fundamentación basada en la teoría cognitivista de Jean Piaget. Se parte de sus planteamientos generales en torno a la importancia de la actividad del sujeto cognoscente con la relación del objeto de conocimiento, señalando cómo se transforman las estructuras intelectuales del sujeto en la medida que interactúa con el objeto. Esto en condiciones de aprendizaje espontáneo que no toma en cuenta las posibilidades de la práctica educativa. El paso de conocimientos básicos de psicología del aprendizaje a la aplicación práctica de los mismos, como se explica en el documento citado en la nota 1, es similar a la aplicación de los resultados de la investigación básica en la bioquímica, a la aplicación concreta de determinados medicamentos y tratamientos médicos a los pacientes en la práctica. Es decir, que se requiere de un proceso complejo de elaboración y aplicación específica, antes de contar con estrategias, métodos e instrumentos específicos en la aplicación de estos conocimientos básicos de la psicología a la práctica educativa. Lo mismo sucede en el caso de otras ciencias como la economía, la sociología, la biología, la filosofía, la historia, que alimentan a las ciencias pedagógicas. Estas se ocupan de la educación intencional y su aplicación práctica en diversos contextos. La dificultad en la aplicación de los conocimientos de Piaget a la práctica del sistema modular, por carecerse del desarrollo suficiente para llevarlo a la práctica, originó lagunas teóricas importantes que hoy se buscan cubrir con la aplicación de la teoría de la actividad de estudio de Galperín y Talicina. Desde el punto de vista psicológico, así como la búsqueda de elementos del psicoanálisis al funcionamiento de los grupos. La discusión y desarrollo teórico y práctico en este terreno, así como los elementos suficientes para llevarlos a la práctica, es uno de los retos que siguen presentes en la aplicación del sistema modular. La influencia de la teoría de Piaget se aplicó, sin embargo, en nuestro medio en la reforma global de educación, como se había hecho ya en el plano internacional. A nivel de educación básica, se transforma la enseñanza del español y de las matemáticas profundamente, y se intenta la vinculación de los conocimientos de las diversas ciencias sociales y naturales a partir de una organización global de las mismas, inicialmente en la primaria y más adelante en la secundaria. Los cambios en el sistema educativo a nivel de educación básica se dan al margen de la opinión y experiencia de los maestros y en ausencia de una política consistente de formación inicial y permanente de los mismos. Este tipo de imposiciones ha originado problemas fundamentales en la práctica en todo el sistema educativo. Al repetirse en diferentes momentos, siguen teniendo repercusiones negativas en la formación de los estudiantes que llegan a la educación superior o se incorporan al mundo del trabajo. Los planteamientos básicos de la reforma global de la educación se aplican con una interpretación singular a nivel de educación superior en el sistema modular de la UAM Xochimilco.
Desde el punto de vista teórico, encontramos influencias tanto a nivel de la reforma educativa general como en la UNAM, desde diversas perspectivas. Como en la UAM Xochimilco, no es la UNAM, es la UAM Xochimilco. La Organización Global del Conocimiento, en el caso de la UAM Xochimilco, a partir de los módulos, busca restablecer la vinculación entre distintas áreas del conocimiento para recuperar una visión fragmentada de la realidad que se ha generado en el desarrollo de las disciplinas científicas. Otro elemento común es el intento de volver a relacionar la enseñanza escolar con la vida. La influencia del pragmatismo, que fue muy importante en México en las décadas de los 20 y los 30, resurge en estos planteamientos. La combinación de las diversas influencias teóricas como la escuela activa, el pragmatismo, el empirismo, el anti-autoritarismo y el anarquismo, la tecnología educativa con su base conductista y la psicología cognitivista y el psicoanálisis, las condiciones históricas concretas que van desde los movimientos democratizadores hasta la represión violenta de los mismos en el contexto latinoamericano de los años 70, aunados a los efectos de la revolución científica y técnica y la Guerra Fría, constituyen el marco de origen del sistema modular de la UAM Xochimilco. Desde luego, se manifiestan también las diversas tendencias y concepciones políticas que se dan en la época y que incluyen tanto concepciones marxistas como tecnocráticas o abiertamente de derecha. Durante 21 años se ha transformado profundamente el panorama. La crisis y la recesión características de la sociedad capitalista se han extendido desde la segunda mitad de los años 70. La década de los 80 estuvo marcada por la aplicación de una política de gobierno neoliberal, que significó la reducción drástica de gasto público en educación, afectando directamente las condiciones y los recursos para avanzar en el desarrollo de un sistema educativo innovador. Los cambios radicales en gran parte de los países que pretendían construir el socialismo han afectado la correlación de fuerzas a nivel internacional y los efectos de la globalización económica se empiezan a hacer patentes en la educación superior en México. La década de los 90 hasta ahora no parece tener indicios de que la situación de recesión y crisis cambie a corto plazo. Las manifestaciones sociales de descontento se han hecho patentes de manera violenta desde enero de 1994. La lucha por la democratización en nuestro país ha pasado a un nuevo nivel de participación general, con avances y retrocesos constantes. En la educación superior se añaden a los problemas presupuestales y cualitativos acumulados las demandas de una sociedad y un mundo cada vez más complejos. Se exige la formación de profesionistas capaces de encontrar soluciones y atender la problemática que se vive. A partir de esta reflexión se abordarán a continuación los principios básicos a partir de los cuales se ha desarrollado el sistema modular en la UAM Xochimilco, las experiencias y consecuencias en la aplicación práctica del mismo y las conclusiones y perspectivas después de 21 años de la aplicación. En fin, esto es conceptos fundamentales del sistema modular. Comento todo esto porque hay personas que a veces dicen que el hablar de varias disciplinas te hace parecer como un sábelotodo. Y el sistema modular maneja la multidisciplina. Tú para estar en el sistema o trabajar el sistema modular necesitas tocar varias áreas, necesitas investigar. Y para eso necesitas hablar de muchas cosas. Y a muchas personas que siguen pues la educación por asignaturas o convencional, esto le puede parecer recalcitrante porque te hace ver como un sábelotodo. Pero en el sistema modular se trabaja la multidisciplina, en donde debes de tocar muchas áreas y comentar muchas áreas para trabajar un objeto, el objeto a transformación. Esto es Lecturas Básicas 5, conceptos fundamentales del sistema modular del tronco interdivisional de la UAM Xochimilco. Y el compilador es Luis Berruecos Villalobos. En esta ocasión vamos a leer el apartado que dice y se titula Principios básicos de operación del sistema modular de la UAM X.
Los principios fundamentales que caracterizan al sistema modular UAM-X como una innovación educativa a nivel de educación superior concuerdan con las principales orientaciones de la reforma educativa global en que surgió. Entre ellos destacan integración de la docencia, la investigación y el servicio. Planteado como la base de la integración entre las diversas funciones de la universidad, este principio ha tenido pocas posibilidades reales de llevarse a la práctica en las 17 profesiones que se estudian en la UAM Xochimilco. A nivel de posgrado, hace falta también el desarrollo de este aspecto. Las condiciones necesarias para su realización implican la posibilidad de que los docentes se estén dedicando a la investigación con relación a los problemas mayoritarios que debe atender cada profesión en nuestro país. Falta todavía la formación generalizada del profesorado para realizar investigación, así como los recursos suficientes que la hagan posible. El servicio ha sido viable con apoyo institucional en algunas carreras, especialmente del área de la salud. En otros casos se han dado valiosos ejemplos de lo que se podría realizar en áreas sociales y de diseño. Desafortunadamente no ha existido apoyo y compromiso total de la institución, por carecer de políticas que valoren esta actividad y por la escasez de recursos con que se ha contado. La docencia ligada a la investigación y el servicio se ha visto así limitada a acciones parciales y discontinuas a lo largo de la formación de los estudiantes. Estas se han organizado entre pequeños grupos o con algunas acciones individuales de los docentes, pero han carecido de continuidad y apoyo a largo plazo. La realización de este principio sigue constituyendo aún una beta por explorar y puede ser la base del siguiente principio. Vinculación de la educación con los problemas de la realidad. Vinculación de la educación con los problemas de la realidad. Vinculación de la educación con los problemas de la realidad. Este principio es un viejo anhelo en la educación escolar, que a lo largo de siglos ha tenido la tendencia a desvincularse de la vida, cayendo en prácticas que, lejos de preparar a las nuevas generaciones para enfrentarse a ella, deforman las concepciones y levanta obstáculos para su comprensión. Hace falta una seria investigación al respecto, para ver cuáles son las causas que provocan este alejamiento. El sistema modular de la UAM-X no ha sido la excepción. Como muchos modelos surgidos en la imaginación y el deseo de solucionar problemas importantes, el proyecto nació sin tomar en cuenta las condiciones concretas en que se iba a aplicar. Los profesores, los alumnos, las instalaciones y la forma de operación se concibieron alejadas de la realidad que pretendía transformar, como se puede ver en el documento Xochimilco que sirvió como base de su realización. En la aplicación del modelo se ha hecho evidente, por otra parte, el papel tan importante que juegan los contenidos educativos en la vinculación con problemas reales. Las rápidas y profundas transformaciones que se han dado en todos los terrenos en la última década han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar los planes y programas de estudio. El nivel, la orientación, la profundidad, la continuidad y la solidez del proceso de formación de los futuros profesionistas y científicos dependen en gran medida de los criterios y la oportunidad en la selección de contenidos y su vinculación con los problemas fundamentales de la realidad de la que forma parte su vida, su preparación
y su futuro.